Y gracias a toda la iglesia, el pueblo santo que está conectado a través de este medio. Vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a hablar a lo largo de estos domingos, a lo largo de este mes, acerca de los principios de la fe cristiana en la vida práctica. Cómo llevar estos principios, cómo llevar este conocimiento a nuestra vida práctica. Hoy el tema específico es amar a Dios sobre todas las cosas. Le invito, hermanos, amigos que estén entre nosotros, que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. En el titulillo no inspirado, un par de versículos atrás, dice el gran mandamiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo aquí nos enseña un mandamiento en donde utiliza prácticamente estos términos para hablar de la totalidad del ser. No hace distinción entre el alma, la mente, el corazón del hombre. Realmente, hermanos, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios que envió a su Hijo amado precisamente para morir con nosotros, se merece un servicio, se merece una vida consagrada en totalidad. Jesucristo estaba aquí citando un texto, un versículo, una porción de la ley en el Antiguo Testamento de Deuteronomio. Sin embargo, en la parte de Deuteronomio no aparece la palabra mente, pero este término, aunque no está en el manuscrito original de Marcos, sí se encuentra en Mateo, la palabra mente. Y probablemente algún copista haya integrado en la versión de Mateo, de Marcos también, el término mente para hablar de la totalidad, de cómo el hombre, la vida del hombre, la mente, el pensamiento del hombre debe estar empapado de Dios, debe estar plenamente entregado a Dios. Realmente el amor que desea Dios siempre ha sido un amor voluntario, pero un amor completo. Dios no quiere cosas a medias, Dios no quiere que nos quedemos a medio camino o que entreguemos una parte de nuestro ser, por ejemplo, entreguemos nuestro corazón, pero no entreguemos nuestra mente, es decir, que nuestro pensamiento no esté ocupado en eso, que entreguemos nuestra mente, que nuestro pensamiento esté ocupado, pero no entregamos nuestro corazón, el amor, los sentimientos del hombre, o no entreguemos nuestra alma, lo más profundo, lo más preciado de nosotros. Dios quiere la totalidad y ese amor se demuestra a través de la vida práctica. En algún momento de su ministerio, Jesús le pidió a sus discípulos seguir su ejemplo. Es decir, esto es imitar la manera genuina en que vivía Jesús, en que vivió Jesús cuando estaba entre ellos. Esto es una vida consagrada a Dios, llevando a la práctica todos los conocimientos de la fe cristiana. Vea lo que dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículo 15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo estaba lleno del conocimiento de Dios. Su mente estaba constantemente estaba repleta del mandamiento, de los mandamientos de Dios, de los designios de Dios. De hecho, sus charlas, sus discursos con los discípulos, con las multitudes, con las personas que le rodeaban, era acerca de Dios. Su mente, su totalidad, su ser entero estaba completamente entregado al Señor. Su obra estaba completamente entregada al Señor. Él no vino aquí en su ministerio a crear, hermanos, imperio humano, a crear reino humano, a atesorar riqueza. Jesucristo vino para entregarse a la obra completa de Dios. Y de la misma manera que él había hecho, trabajado de una forma desinteresada, sin ningún interés en tener poder político, sin ningún interés en tener ningún reino terrenal. De esa misma manera debemos de trabajar nosotros. Debemos de trabajar nosotros y servirle a Dios de la manera que enseñó Jesús. Jesús habló de todos los principios de la vida cristiana, de los valores
que debían, ¿verdad?, habitar en el discípulo, pero él lo llevó a la práctica a través de su vida, a través de su ministerio. Y para empezar, hermano, a hablar de amar a Dios sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es no contaminarnos del mundo, porque el mundo está remando en contra de la corriente, en contra de ese deseo que puede habitar en el ser humano de amar a Dios sobre todas las cosas, pero el mundo hace todo lo contrario. El mundo ofende a Dios, el mundo reta a Dios, el mundo, hermano, va en contra de los principios de la fe cristiana. Y nosotros no debemos de permitir que el mundo nos envuelva en esta corriente, que la corriente del mundo nos deje llevar. Realmente, hermano, el cristiano es como un bote, como una barca en el agua. ¿Es malo navegar en un bote? No. Malo sería que el agua empezara a entrar en el bote, porque entonces nos hundiríamos. Así es decir, el cristiano vive en este mundo, pero el mundo no debe vivir en el cristiano, no debe penetrar en la mente del cristiano, en el corazón del cristiano, en el alma del cristiano, porque entonces lo va a empezar a minar, porque lo va a empezar a hundir poco a poco. Cuando el agua empieza a entrar en un bote, hermano, no se hunde con la primera gotita, no se hunde con la primera ola que rebalsa, ¿verdad? Que rebasa la embarcación. Se hunde, hermano, se hunde poco a poco, de gota en gota, de chorrito en chorrito de agua que va entrando en el bote. Así se va hundiendo el cristiano hasta que pierde su amor a Dios, hasta que pierde esto en su vida práctica. Realmente, hermanos, el mundo se ha empeñado en destruir el modelo de familia que Dios dejó. De muchas maneras, a través de movimientos políticos, a través del feminismo, a través del machismo, a través, hermanos, también de la falsa religión, a través, hermanos, de, por ejemplo, la proliferación de la prostitución, la droga, el licor, etcétera. Se ha empeñado. El mundo se ha empeñado en que nos olvidemos de Dios, poniéndonos toda clase de distracciones a nuestro entorno. La tecnología, uno de ellos, probablemente la tecnología sea uno de los medios hoy actualmente y sobre todo en esta pandemia más útiles para comunicarnos, para poder nosotros mismos, el pueblo de Dios, tener esta comunión, pero también la tecnología puede traer perdición, puede traer adicciones y también, hermanos, le abre la puerta a muchos pecados. Entonces, el mundo utiliza esta herramienta. Nosotros no debemos de vivir de esta manera, no debemos de permitir que el mundo entre en nosotros, sino que debemos, hermanos, limpiarnos de toda clase de contaminación que el mundo nos enseñe, que el mundo quiera que nosotros practiquemos de estas cosas. No debemos, hermanos, nosotros ceder en nuestra vida en los buenos valores que Dios nos ha enseñado a nosotros, que Dios le ha enseñado a nuestros hijos, ¿verdad? A través de las enseñanzas que le dan los padres, a través de la enseñanza de la iglesia, a través de todos los consejos que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo les escribió al referente, esto a los hermanos de Corinto, por ejemplo, que era un lugar muy próspero, pero también, hermanos, Corinto era un lugar donde se proliferaba el pecado, donde había muchísimo pecado. Los puertos siempre han sido, hermano, un lugar, un centro donde hay mucho pecado, mucho licor, muchos bares, mucha prostitución, ¿verdad? Mucha corrupción. Y el apóstol Pablo les escribía a los hermanos para que, aunque vivieran en ese mundo corrupto, no permitieran que ese mundo, hermano, lo absorbiera a ellos, absorbiera su mente, su corazón y finalmente su alma, que son los aspectos de la totalidad de amar a Dios que toca a nuestro Señor Jesús. Así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, esta entrega que Dios quiere empieza primeramente no dejando contaminarnos del pecado. Jesús, hermano, nosotros podemos leer cuando empezamos a hablar de la vida de Jesús, empezamos a investigar de la vida de Jesús en los evangelios, que nos dejan un detalle biográfico
rico en enseñanza, en valores cristianos, rico en valores morales, en humanidad de Jesús, en divinidad de Jesús. Podemos leer que Jesucristo desde pequeño se empeñó en aprender la ley de Dios, en estar en la sinagoga hablando de la ley de Dios, preguntándole a los maestros de la ley, consultando a los maestros de la ley, reposando en el templo de Dios. Y hay un texto muy hermoso porque dice que Jesús crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Hermano, este conocimiento Jesucristo lo llevó a la práctica, capitalizó toda esta información, todo esto que aprendió durante su niñez, durante su adolescencia, todo ese desarrollo, y después vino su ministerio y lo puso en práctica. Pero su ministerio lo puso en práctica, ¿de qué manera? No solamente, hermanos, hablando a las personas o esperando que las personas llegaran hasta donde él estaba para hablar, para poderles decir. No, Jesucristo, hermanos, recorría la aldea, recorría las ciudades, buscaba a los que estaban desamparados, buscaba a los que estaban perdidos, buscaba a los que estaban enfermos, buscaba a los que estaban, hermanos, perdidos. Realmente Jesucristo lo puso en práctica, hermanos, en el campo totalmente, en el campo de trabajo, buscando a las almas perdidas y predicándole, hermano, la venida del reino. Porque realmente poner en práctica la vida cristiana, ese conocimiento que Jesucristo había aprendido, lo puso en práctica trabajando, hermano, todos los días de su ministerio hasta su muerte para poder rescatar almas. Realmente el cristianismo, hermano, y esta es la cúspide prácticamente del cristianismo, es que pongamos en práctica todo el conocimiento que adquirimos, todo el conocimiento que nosotros vamos absorbiendo a través de las lecciones, a través de la lectura, así como Jesucristo también crecía en sabiduría, también el pueblo de Dios crece en sabiduría cuando escucha atentamente una prédica, cuando escucha atentamente una clase, cuando estudia las escrituras, cuando se reúnen en familia, pero llega el momento de ponerlo en práctica. Esta verdaderamente, cuando está el crecimiento espiritual a través del conocimiento sumado a la práctica, esto es la verdadera vida cristiana, lo que Dios quiere. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo no se quedó, hermano, en un solo lugar. No se quedó, hermano, esperando a que llevaran los enfermos donde él estaba. Hay que vengan los enfermos, que busque el que me necesite. Hay un dicho muy popular que dice: el que tiene sed, que busque el agua. No se trata de eso. Si Jesucristo, hermano, hubiera tenido esa forma de pensar, esa filosofía, realmente el mundo estuviera perdido. Hoy no estuviéramos aquí nosotros. Jesucristo, hermano, salió y recorrió todas las aldeas y no esperó que alguien le pagara el viaje. No esperó, hermano, que alguien le diera protección, que mandaron 2 soldados, 2 guardas, 3 guardaespaldas para que lo protegieran de los ladrones, de los asaltantes, que era muy común en esa época, en esos caminos. No esperó, hermano, que los discípulos le pusieran un salario, sino que él salió, hermano, a caminar. ¿Sabe por qué? Porque él estaba entregado de la misma manera que enseñó en Marcos capítulo 12, versículo 30. Él estaba entregado a Dios, ¿verdad? En cuerpo, en mente, en corazón, en espíritu, en alma, su totalidad. Él sabía que le pertenecía a Dios Padre. Y nosotros también, hermanos, debemos de tener esta misma filosofía de Jesús para ponernos, ¿verdad? Para poner nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, a la disposición del servicio de Dios en la práctica de nuestra vida. Su amor a Dios lo demostró, además, confiando plenamente en los momentos difíciles, porque esto no quiere decir
me voy a entregar a Dios, voy a poner en práctica todo lo que Jesús me enseña, voy a seguir el ejemplo de Jesús y de ahora en adelante todo va a ser prosperidad material, prosperidad física, no voy a padecer enfermedad, no voy a padecer escasez, no voy a padecer persecución. Todas las cosas que le estoy hablando las padeció Jesús. Padeció enfermedad, ¿de qué manera? En la cruz, el dolor físico, porque la enfermedad al final son deficiencias que se alojan en nuestro cuerpo y generan un dolor físico, un malestar físico. Lo padeció Jesús hasta la muerte, una muerte cruel. Escasez, por supuesto, él mismo lo dijo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, es decir, no tenía una cama agradable, un dormitorio donde ir a recostar. ¿Por qué? Porque estaba recorriendo la aldea, eso no era prioritario para él. Salario, por supuesto que no. Es más, muchos no creyeron en Jesús porque esperaban, hermanos, un salvador, un restaurador del pueblo, del reino, que viniera en caballos, en un ejército, ostentoso, poderoso políticamente y económicamente. No se trataba de eso. Pero además, hermanos, sufrió persecución y mucha angustia en algunos momentos. Nosotros no estamos exentos de esto cuando nos entregamos a la obra del Señor. Las angustias van a venir en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, también llevar a la práctica, porque cuando hablamos de fe, cuando leemos los versículos, cuando pregunta, por ejemplo, un hermano que preside, hermano, ¿cuántos tenemos fe? El amén es hermoso, es fuerte, un sonoro amén. Pero cuando viene la prueba, ahí es donde ya ponemos en práctica este amén. Algunos se retiran de la iglesia, otros hermanos desisten y se entregan al mundo, otros hermanos cuestionan a Dios, se molestan con Dios, se molestan con el pueblo de Dios, se retiran de los servicios. Hay muchos que cuando llega la prueba, entonces no ponen en práctica este conocimiento. Jesús en Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, en momentos de angustia, Jesucristo estaba orando fervientemente. Jesucristo, hermanos, estaba pidiéndole al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es realmente confiar en Dios. Cuando aceptamos su voluntad, cuando sabemos, hermanos, que si es la voluntad de Dios, voy a pasar dificultades, pero que se haga siempre lo que Dios quiere para mí, para mi vida, lo que Dios quiere para, hermanos, el bienestar de mi alma sobre todo. Jesucristo, hermanos, en los momentos difíciles confió plenamente en Dios. Muchos cristianos, lamentablemente, cuando vienen los momentos difíciles, hermanos, flaquean sus fuerzas, se apartan de Dios. Cuando viene la corrección, la disciplina, cuando viene, hermanos, las pruebas, la enfermedad, la escasez, el desempleo, muchos se apartan lamentablemente de Dios y se olvidan, hermanos, de llevar a la práctica estos conocimientos cristianos. El amor de Dios, hermanos, realmente es imposible expresarlo en palabras, pero hay algo interesante. A pesar de que es imposible expresar en palabras el amor de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad y nos da la oportunidad de mostrarlo con nuestra vida práctica. Si Dios, hermano, imagínense que obedecer el evangelio, el bautismo inmediatamente nos mandara a las mansiones celestiales, no tendríamos tiempo de demostrarle el amor, no tendríamos tiempo de demostrarle ese amor a Dios, ese mandamiento que dejó. Hermano, realmente, después de bautizarnos, el tiempo que Dios nos permite estar aquí en la tierra con su pueblo santo es porque nos ha dado tiempo de que le demostremos el amor que le tenemos. Dios nos da ese tiempo para que nos entreguemos en plenitud, nos entreguemos, hermanos, totalmente a Él, en cuerpo, en mente, en corazón y en alma. Demostrarlo, hermanos, con una vida práctica a través de la entrega a su servicio y a su obra. Mire lo que dice el apóstol Pablo, quiero citarlo en 2 versículos ya para ir finalizando, porque el apóstol Pablo
se entregó completamente a la obra de Dios. Este hombre no solamente estaba dispuesto, hermanos, a ser azotado, a ser atado, que eran algunos de los castigos que sufrían aquellos que predicaban el nombre de Jesús en aquella recia persecución que le hicieron los falsos sacerdotes que habían de las sectas de los fariseos, los políticos romanos, los emperadores, la gran persecución que había, sino que él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Realmente terminó así, pero hermano, era la entrega que él tenía, era la convicción que él tenía, que sabiendo que aún perdiendo su vida, ganaba algo mejor. Perdía la vida de su cuerpo, pero ganaba la vida eterna, ganaba la compañía de Dios en las mansiones celestiales. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dicen, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo estaba dispuesto a golpear su cuerpo, es decir, cuando dice golpear su cuerpo hermano, soportar hambre, soportar enfermedad, naufragio, desvelo, robo, acechanza. Todo esto ponía en peligro su cuerpo. Él lo ponía, hermano, en servidumbre para poder, hermanos, rescatar su alma y entregarse a Dios. Y en Hechos capítulo 21, versículo 13, hay un relato muy interesante que deja aquí bien reflejada la convicción del apóstol. Dice en el versículo 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, esta es una entrega total. Ya finalmente quiero comentar algo. Hay un meme que anda circulando, por ejemplo, que sale un perrito musculoso y después otro flaquito que hace comparaciones de generaciones. Dice, y miré uno, ¿verdad? Que decía, cristianos de antes, cristianos de ahora. Decía algo así como, me persiguieron y narra todas las persecuciones, todos los sufrimientos de los hermanos del primer siglo y los cristianos de ahora, dice. Y habla que se quiere retirar de la iglesia porque sintió una mala mirada. Realmente, hermanos, nosotros no hemos experimentado los sufrimientos, las persecuciones que experimentaron los hermanos del primer siglo. Gracias a Dios, en este país, en esta zona del mundo donde vivimos, no hay leyes que nos impidan adorar a Dios. No hay leyes que le impidan a usted llegar a una casa y decir, buenos días, le venimos a hablar de parte de la Iglesia de Cristo. Ahí ya depende de cada persona, hermano, si le quiere recibir o no. Pero en otros países, tocar una puerta para hablar de Jesús es penado por la ley. En otros países, hermanos, hablar de Jesús o adorar el nombre de Jesús es penado y es lamentable. Realmente, hermanos, nosotros no hemos experimentado esto. Gracias a Dios podemos adorarle libremente. ¿Cuánto más no nos debemos de entregar si nos dejó en un ambiente mucho más propicio para predicar el evangelio, para invitar a nuestros familiares a que se unan a los cultos, para invitar a las almas perdidas y sobre todo, hermanos, como se entregó Jesús, para buscar, para recorrer los lugares donde nosotros tengamos la oportunidad de llegar para ofrecerles la salvación que le ofreció Jesús cuando recorrió las ciudades y las aldeas. Esto realmente, hermanos, es amar a Dios y poner en práctica, llevar a la práctica nuestra vida de una manera, valga la redundancia, práctica todos estos mandamientos. Que Dios les bendiga grandemente. Queda el hermano que preside.